Estamos con Ricardo Abad, él es abogado y docente de Derecho Procesal, entre otras especialidades y otras cuestiones, y tenemos que hablar de un tema que nos toca a todos y que es la inseguridad. Y para eso lo hemos invitado a Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por tomarte el tiempo, por estar aquí para quizás desasnarnos de algunas cuestiones que vivimos a diario y que no tenemos respuesta aún y que tiene que ver con la inseguridad. Hay mucho delincuente dando vuelta, muchas veces nos preguntamos por qué nosotros tenemos que estar tras las rejas, colmados de seguridad y ellos afuera. ¿Qué pasa con las leyes? Bueno, la inseguridad es la causa de tus preguntas. La inseguridad es un disvalor, es un valor contrario a algo que es la seguridad. La inseguridad, cuando nosotros la percibimos como que algo nos está faltando. Nos está faltando vida porque otros matan, propiedad porque algunos roban, y hay distintas seguridades que la Constitución nos promete que deben protegerse y que tenemos derecho a tener, digamos. Y esa inseguridad nos lleva a sentir que hacen falta más policías, más armas, más cárceles, más trabajo, más educación. En definitiva, toda una serie de bienes que no tienen que ver directamente con la seguridad, pero que colaboran a que se logre ese objetivo. Por tanto, y en mi humilde opinión, estimo que la seguridad no es un valor aislado, tiene que verse en forma interseccional, en forma transversal. Debe encararse políticamente, jurídicamente, desde todos los actores sociales y como ciudadanos, en relación a todos los otros valores que están faltando. No es casualidad que esta inseguridad que también describís vos tiene que ver con otras cosas que están faltando, con otros bienes, con otras satisfacciones, algunas que son realmente primarias, importantes. La seguridad también lo es. La seguridad es primaria. Hablábamos, por ejemplo, de que, antes de comenzar, ¿no?, la grabación, de que la inseguridad muchas veces se da por el hambre, por la falta de educación. Uno no puede estudiar o concentrarse, mismo los niños, ¿no? Concentrarse en el estudio si tiene hambre, por ejemplo, ¿no? El hambre lleva a buscar trabajo y muchas veces, como en esta época, no hay mucho trabajo o no estamos especializados para ciertos trabajos que requieren y que tienen algunos requisitos o no son bien pagos, con lo cual mucha gente lamentablemente opta porque no tiene otra oportunidad de salir, por ejemplo, a robar. Absolutamente. Es histórico el debate del robo como necesidad para alimentarse, pero también a veces el robo da ocasión para no alimentarse sino con otros fines. Por allí lo hemos visto en los últimos días y también en épocas pasadas hemos visto que sí se robaba por hambre o se saqueaba, en fin. Lo real y cierto es que hay que insistir con las políticas integrales para poder encarar la seguridad, porque también lo económico no es lo único, y esto hay que enfatizarlo. Fíjate que si tuviésemos recursos ilimitados en lo económico y los aplicásemos completamente a la seguridad, a punto tal, por vía de hipótesis, ¿no?, que tengamos un policía por cada ciudadano o un policía en cada esquina, no lo resolveríamos el problema. Seguiríamos seguramente o con un estado policíaco intolerable, o no resolveríamos el problema porque seguirían habiendo eventos aislados. Entonces, realmente la seguridad hay que conseguir la base de todo un conjunto de políticas que hay que encararlas transversalmente y entendiendo que va a generar para nosotros sacrificios económicos y también restricciones de libertad. En esto que vos decís, en trabajar de una manera multidisciplinar, ¿qué rol juega la policía? Y sí quiero ir directamente a que me puedas dar tu opinión sobre las leyes o artículos, si hoy nos quedan flojos y no nos alcanzan, si requieren un cambio, si requieren directamente rehacerlos de cero. ¿Cómo acompañamos la realidad que hoy tenemos?
Bueno, la regulación o legislación, que es lo que solía llamarse históricamente poder de policía, es un poder que hay que verlo con cuidado, porque nace con motivo de la convivencia y representa para cada uno de nosotros la restricción de nuestros derechos. Porque convivir es aceptar que van a ser restringidos nuestros derechos porque existe otro. Si nuestros derechos fueran absolutos, nosotros tenemos un concepto completamente antisocial del derecho. Y nosotros convivimos. Entonces tenemos que aceptar que hay restricciones por el bien de todos, no mío o tuyo o de otro. Entonces, yo creo que regulación debe haber, sí, que sea razonable, pero tampoco llenarnos de leyes, porque creamos objetivos o deberes que son inalcanzables en un Estado, en una economía que realmente está muy golpeada y la sociedad mucho más. Y por ende, creo que hay que tratar de trazar objetivos claros. Vos sabés que, perdón que te interrumpa, yo te pregunto esto de las leyes porque claro, la gente cuando uno hace un trabajo periodístico en la calle te dice cómo es posible que entren por ejemplo, no sé, el delincuente quede preso 24 horas y tenga que salir y salga caminando, ¿no? Y yo me tengo que cuidar el doble porque me robó y me puede volver a robar. Y uno le pregunta a la policía y te dice lo mismo. La legislación es la que propone o indica que el delincuente tiene que estar 24 horas, 48 horas y pueda salir. Absolutamente. Es un caso muy claro el que vos estás describiendo. Y justamente tiene que ver con... ¿Tenemos claros los objetivos que queremos lograr con estas leyes, con estas instituciones? Y quiero ser muy directo con esto. Nosotros nos encontramos a veces con que al amparo de las mismas leyes, los agentes de la policía, los fiscales, las víctimas, incluso los delincuentes, son juzgados con distintas varas. Totalmente. Entonces parece que no tenemos claros los objetivos desde el corto, mediano y largo plazo. Creo que tendríamos como sociedad, y en esto llamar al diálogo y al consenso a todas las fuerzas políticas, a llegar a una serie de coincidencias básicas sobre el tema. No puede ser que el agente de policía, cuya paga es realmente a veces bastante baja, se vea expuesto a que por su trabajo pueda perderlo, por cumplir su deber lo pierda y por no cumplirlo también, pero en definitiva lo que logramos es que el sistema no funcione. O sea, y el objetivo del sistema es que funcione, no que no funcione. Entonces un poco creo que tenemos que ver los hechos que tenemos en este momento, los valores que nos tenemos que poner de acuerdo como sociedad que queremos perseguir y hacer que funcione el sistema. Ricardo, estás proponiendo generar un debate que nos debemos, me parece, hace mucho como sociedad y no político, no un debate político, un debate social. Absolutamente, absolutamente. Hace poco en muchos medios de prensa se ha puesto de manifiesto las distintas edades de imputabilidad. Que otro tema muy importante. Un tema instalado ya y bueno, llegamos a situaciones muy extremas donde algunos países, creo que era Trinidad y Tobago, mostraban que tiene en 7 años la edad de inimputabilidad, que nosotros estamos todavía con una edad relativamente alta. A ver, sabemos que hoy la juventud no es la misma que cuando se sancionó el Código Penal o las leyes que hoy actualmente nos rigen. Bien, entonces yo no estoy en condiciones de decir creo que la edad correcta es esta o la otra, pero sí creo que sería prudente que terminemos este tema sentándonos a debatir de una vez por todas y a dejar claro, porque evidentemente hay un sector muy importante de la sociedad que no encuentra satisfacción en el valor seguridad. Y tampoco estoy diciendo con esto que la solución sea guardar a un joven, a un adolescente en una cárcel, y esa es la solución. Ricardo, muchísimas gracias. Muchos de los ladrones, de los choros, como se les dice, hablando mal y pronto, dicen, voy a salir a trabajar cuando van a robar. Entonces esto se relaciona con lo que vos decís. Muchos lo toman como un trabajo y lo van perfeccionando a tal punto de llegar a la muerte de un tercero. Ricardo, tenemos mucho para hablar. Esperamos poder contar con tu presencia en otra edición. ¿Sí? Siempre a disposición. Muchas gracias. Gracias a vos.